solidificación. Hoy tendríamos que ver polimorfismo y alotropía, pero ya habíamos hablado de eso. Yo con el otro curso empecé con solidificación, así que directamente vamos a empezar con solidificación, ¿está bien? Para el jueves que viene, pero bueno, ya directamente empezamos con solidificación, porque los otros chicos tuvieron un feriado. Ese por un lado. Y aceptar. Y ahora yo les voy a mostrar un video. No sé si se escucha o no. Este video, voy a desconectar el micrófono. Son 3 minutos, no dura mucho. Y a mí me sirve para explicarles la clase de hoy, porque la clase de hoy es de solidificación, es decir, de un líquido metálico, vamos a ver su proceso para transformarse en un sólido. Entonces, este videito a mí, que está en agua líquida y pasa hielo, de alguna manera sigue el mismo proceso de que en vez de agua sea un líquido metálico a alta temperatura y bueno, el agua pasa a hielo y el líquido pasa a ser un metal, ¿no? Un metal sólido. Entonces yo no sé si ustedes van a poder escuchar, yo voy a desconectar esto. Y me dicen si se puede ver el video, ¿está bien? Dale, profe. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? A ver. ¿Hay una forma, profe, de compartir el sonido desde la pantalla? No sé si alguno de mis compañeros sabe hacerlo como para que le digan. Profe, arriba en la barra donde me aparece que está compartiendo pantalla, Sí. hay unos 3 puntitos que tienen que decir más. Sí. Bueno, Aprieto el más. apriete ahí y Sí. se despliega una serie de opciones. Y ahí Sí. tiene que aparecer compartir el sonido de Sí, computadora. tenés razón, acá está. Ahí se va a poder. Entonces lo vuelvo atrás. Y Hola amigos, ¿me escuchan? en el vídeo de hoy vamos a ver cómo congelar agua de manera instantánea. Sí, profe, No ahora se hará escucha. falta emplear acetato Listo. de sodio ni nada por el estilo, tan solo agua mineral y nada más. Veamos cómo se hace. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son, en primer lugar, un frigorífico y también agua embotellada. Yo voy a probar con 2 marcas diferentes. Una tiene 292 miligramos de residuos por litro y la otra tiene tan solo 28 miligramos de residuos por cada litro. Vamos a probar cuál de las dos es mejor y si hay alguna diferencia. Lo primero que se tiene que hacer es introducir el agua al frigorífico a 18 grados bajo cero y esperar a que pasen 2 horas y media. Luego la sacamos y ya está, tan sencillo como esto. La razón por la que el agua se convierte en hielo al golpearla es que en la parte superior de la botella se generan burbujas finas. Cuando dichas burbujas entran en contacto con las moléculas de agua, generan microcristales que luego van aumentando exponencialmente hasta que se propagan por toda la botella. En el segundo caso, el agua ha sido enfriada aún más, lo cual hace que el proceso de cristalización sea aún más rápido. Por otra parte, para hacer las pequeñas torres de hielo necesitamos un cubito de hielo sobre el cual el agua empezará a cristalizar. En el segundo caso vemos cómo prácticamente todo el agua se convierte en hielo. Curiosamente, si acercamos demasiado la botella, el efecto se propaga en su interior. El fenómeno que hemos observado se produce debido a un proceso físico llamado superfusión o superenfriamiento, lo cual consiste básicamente en enfriar un líquido por debajo de su punto de congelación sin que éste pase a estado sólido. En el caso del agua, su punto de congelación es exactamente 0 grados. De hecho, el propio sistema Celsius se basa en que el agua se congela a esta temperatura. Sin embargo, si se enfría paulatinamente,
y si el agua no presenta impurezas, su temperatura puede bajar por debajo de los 0 grados. En algunos laboratorios consiguieron bajar su temperatura hasta los menos 42 grados sin que el agua pase a estado sólido. En nuestro caso, el agua estaba tan solo entre menos 1 y menos 4 grados, pero esto era más que suficiente para que se produjeran estos interesantes resultados. Si el vídeo os haya gustado, no olviden de compartirlo con sus amigos y suscribiros al canal. Saludos y hasta la próxima. Bueno, ese era todo el videito. Yo les voy a mostrar algunas cosas. Aquí el agua está a menos 18 grados. ¿Saben? Es lo que se observa en el video. Hay laboratorios que alcanzaron hasta menos 42 grados y el agua permanece líquida. Entonces acá en el video, se los voy a mostrar ahora, le pego un golpe. Amigos, en el vídeo de hoy Vamos a quitar eso de compartir el sonido. Ahí está. Entonces, le pega el golpe. Inmediatamente se convierte en hielo, ¿verdad? Me están escuchando bien, ¿no? Pues yo escucho el video y no sé si me escuchan bien. Sí, profe, lo escuchamos. Ah, listo. Bueno, ahí ustedes lo que observan, por ejemplo, en esta imagen, que se ve claramente acá cómo se forman los cristales. Es decir, ese golpe, en esta se ve hermosa la imagen, esta imagen es linda. O sea, está el agua líquida y el hielo avanza rápidamente y se convierte todo en hielo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Les comparto ahora la pantalla del PowerPoint. Y ¿a qué viene todo esto? Generalmente, nosotros en esta materia estudiamos materiales, y como ya dijimos que el 90% de los materiales son metálicos, nos interesa, bueno, analizar un poco los metales. A su vez, hay procesos de producción para fabricar materias, para obtener metales, que se basan en fundir el metal y después solidificarlo, o en el caso del agua, congelarlo, ¿no? Entonces, necesitamos entender cómo es el proceso. En un principio, cuando nosotros hablamos de solidificación de metales, vamos a hacer uso de algunos conceptos que los aprendimos en química general el año pasado. Ustedes estuvieron el año pasado y aprendieron algo del año pasado. Ahí está. Yo, para hacer un repaso de solidificación, extraje, digamos, algunos conceptos del libro Chan de química de la 10ª edición. Yo ahí en el Google le puse química Chan 10ª edición PDF y me bajé el libro. Y el capítulo, si me permiten, es el 6 y el 18. Entonces, para entender un poco este tema, vamos a hacer el repaso, ¿no? El Chan empieza hablando un poco sobre lo que es espontáneo. ¿Qué es un proceso espontáneo? Un proceso espontáneo es aquel que se da espontáneamente sin la necesidad de alguna energía o fuerza externa. En el caso del agua, podríamos decir, entre comillas, que si el agua está por debajo de 0 grados, espontáneamente se va a transformar en hielo. Esto a veces está, digamos, traído de la mano de lo que es la física, o de la fisicoquímica, o más bien de la termodinámica. Es decir, que termodinámicamente es más estable que a temperatura por debajo de 0 grados, el agua se encuentre en estado sólido y no en estado líquido. Eso es el concepto de espontaneidad, ¿está bien? En el caso que, bueno, yo les voy a leer acá, por algo lo escribí. Todo. Dice, la termodinámica nos permite saber si un proceso será espontáneo o no. No nos dice si será rápido o lento, simplemente si es posible.
Una reacción que sí ocurre en determinadas condiciones se llama reacción espontánea. Si no aparecen esas condiciones, se dice que no es espontánea. Claro, yo bajo la temperatura a menos 42, o menos 30, o menos 20 y el agua está líquida. A mí la termodinámica me dice que va a ser espontáneo, pero no me dice cuándo va a ocurrir. ¿Está bien? Ni se va a hacer rápido o va a ser lento. Entonces también vamos a tener que hacer uso de la termodinámica, sino también de la cinética química. Cuando yo digo cinética, estoy hablando de cuán rápido va a ser ese cambio. Bueno, para seguir con el tema de espontáneo, yo acá tengo dos bulbos, este que está acá y este que está acá, y en este caso yo tengo unas determinadas moléculas o átomos en fase gaseosa y que están cerrados acá, ¿no? Una vez que yo abro el bulbo, el proceso espontáneo sería que las moléculas o átomos en estado gaseoso pasan de un bulbo a otro y que de alguna manera se equilibren, digamos, una cierta cantidad acá y una cantidad muy similar en este lado, para que ambas ocupen todo el espacio y tengan la misma presión. Un proceso no espontáneo sería el contrario, que yo tenga esto abierto y aún estando esto abierto, en un momento determinado todas se junten acá y me produzcan un vacío acá. Eso sería no espontáneo. Entonces, termodinámicamente, a mí me dice que esto es espontáneo. Que pasa de esto acá es espontáneo. Termodinámicamente, pasar de acá a este estado no es espontáneo. Entonces, para eso, la termodinámica hace uso de un estado que se llama entropía, ¿no? Es una función de estado, que ya la verán ustedes el año que viene o este año, no sé. Y dice, la entropía suele describirse como una medida del grado de dispersión de la energía en un sistema entre las diferentes posibilidades en que se puede contener la energía. A mayor dispersión, mayor entropía. Ustedes saben, como habían visto el año pasado, que la entropía es una medida del desorden. En este caso, podríamos decir que están más organizadas acá, y en este caso están más desorganizadas porque ocupan un mayor volumen. ¿Eh? Y cuando ustedes leen acá, yo lo puse en rojo, las posibilidades, de alguna manera también tenemos que ver o hablar de lo que es la parte esta probabilística, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un bulbo el cual se consiste solamente de 4 átomos en estado gaseoso, y vamos a considerar el primer estado. El primer estado sería que todos los átomos o moléculas en estado gaseoso quedaron en un solo bulbo, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, solamente existe este estado, este microestado. Otro microestado podría ser que no solo los 4, sino solamente 3 queden en este lado y del otro lado quede 1. Entonces, acá ya tenemos 1, 2, 3, 4 microestados. Y finalmente, tendríamos que 2 moléculas estén acá y las otras 2 moléculas estén en el otro estado, en el otro bulbo. Entonces ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a medida que yo aumente la cantidad de átomos, por ejemplo un mol, que un mol tiene 10 elevado a la 23, este microestado donde haya la mitad de los moles acá y la otra mitad de los moles acá, sería muchísimo. Entonces, es mucho más probable que ocurra esto, que se distribuyan bien, que se distribuyan los átomos en un bulbo y en el otro, que queden todos en un solo lugar. Hay más estados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contra un estado. ¿Sabe? Hay 6 veces más posibilidades que ocurra esto que esta única posibilidad. Cuando yo aumento la cantidad de átomos, eso se hace exponencialmente grande. El señor Boltzmann fue uno de los primeros que empezó a analizar esto y demostró que esta de los microestados, que bueno, es todo el análisis de él, y esto no data de hace poco, es de 1800, él determina que esta cantidad, digamos, esto de los microestados, que vendría a ser el W, la constante de Boltzmann y W, número de microestados,
va a crecer, digamos, a medida que aumenta el número, en este caso de átomos, y a ese crecimiento, a esta función, le va a llamar entropía. Entonces, a medida que estén más mezclados, es decir, más desordenados, no es que estén acá todos ordenaditos en un solo lugar, sino que adopten un desorden muy grande, esa función va a crecer y entonces esa va a ser más probable. Esto nace, digamos, de una observación casi matemática, ¿no? Hace todo un análisis y llega a esa conclusión de que el hecho de que esto esté desordenado puede tener, digamos, una representación matemática con esta fórmula. Entonces, dice, la entropía, que se la designa con la letra S, se obtiene mediante métodos calorimétricos y no probabilísticos. Esto, después de Boltzmann, que trató el tema probabilísticamente, más adelante se trata de forma de calor. ¿Por qué se trata de esta manera? Porque tanto en los gases van a estar en función siempre de la temperatura. ¿Está bien? La entropía estándar es la entropía absoluta de una sustancia a una atmósfera y 25 grados. Y se recuerda que el estado estándar se refiere a una atmósfera, por tanto las entropías de los elementos como la de los compuestos son positivas. Por contrario, y acá entra el tema de lo calorimétrico, por lo contrario, la energía, la entalpía, en este caso es entalpía, esto es entropía, la entalpía estándar de formación, para los elementos en forma más estable tiene un valor arbitrariamente establecido en cero, pero los compuestos pueden ser positivos o negativos. Bueno, una vez que nosotros tenemos idea de que la entropía es el desorden, donde la energía va a encontrar su expresión más baja, introduce también el tema de la entalpía, que ustedes ya lo habían visto, que es la manifestación de calor. Cuando uno hablaba de un sistema, cuando una reacción química ocurría, esta reacción podría producir calor o podría consumir calor. ¿Sabes? Eso era una observación que se daba cuando se encontraban dos elementos o dos compuestos y reaccionaban entre sí. Entonces esta reacción entregaba calor o absorbía calor. Entonces por eso, de alguna manera, la segunda ley de la termodinámica trata de unir, digamos, lo que es la entropía con la entalpía. ¿Está bien? Dice, la conexión entre la entropía y la espontaneidad, decía esta situación de que hay una reacción, queda expresada en la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. Bueno, ahí el Chan y todos los libros siempre van a ser como un límite entre lo que es el sistema, que es lo que a nosotros nos interesa analizar, y sus alrededores, y ambos conforman el universo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un proceso espontáneo, la entropía del universo va a aumentar. Cuando esto aumenta y llega hasta un equilibrio, bueno, se mantiene en cero. Cuando se lleva a cabo un proceso isotérmico, el sistema, el calor transferido a sus alrededores, aumenta el movimiento de las moléculas de los alrededores. Bueno, acá lo vamos a entender mejor. Nosotros tenemos un sistema que es este bulbo o este balón, y tenemos todo lo que rodea al bulbo, y en este sistema hay una reacción, ¿está bien? Puede ser oxígeno con agua o la dilución de algún ácido en agua. Por ejemplo, algo típico, si ustedes tienen agua y le tiran ácido sulfúrico, enseguida levanta temperatura. Eso libera calor. Y se dice que la energía, tanto la del sistema como sus alrededores, va a aumentar. Entonces, la entropía aumenta. Es un proceso isotérmico. El otro caso, que esto pasa y que absorbe el calor, puede ser justo en el instante que un metal en estado líquido pase a estado sólido y
al revés, digo, en estado sólido pase a estado de líquido, para que ese metal pase a estado de líquido va a tomar calor. En este caso, la entropía disminuye, porque el sistema está absorbiendo calor. Entonces, con esto de las reacciones, se establece que hay cierta relación entre lo que es la entropía con la letra S y la entalpía con la letra H. Cuando esto aumenta, digamos, un incremento positivo, el otro resulta ser como un incremento negativo. ¿Es lógico? Sí, es bastante lógico. Después tenemos esto, aceptar al vigente. Bueno, dice, el cambio de entropía para determinada cantidad de calor absorbido también depende de la temperatura. Obviamente, lo que decía Boltzmann, él lo hacía, digamos, para un análisis probabilístico, ¿no? Pero cuando toma mucha fuerza la termodinámica, digamos, cuando empieza Watt a inventar, digamos, lo que son las máquinas térmicas, las máquinas de vapor, entonces ahí quizás todos esos cambios en ese momento fueron tratados matemáticamente y hacen uso de estas funciones, que son simplemente relaciones físicas entre lo que es la temperatura, la presión y el volumen. Ustedes se imaginan, en aquella época, cuando todo esto empezó a tomar forma, el agua estaba contenida en un recipiente. Bueno, ese recipiente, el agua contenía un volumen. El agua, cuando hierve, pasa a temperatura, pasando los 100 grados, pasa a fase de vapor. Esta fase de vapor genera una presión. ¿Está bien? Todo esto está controlado, digamos, por la temperatura. Y en el caso de los gases ya también tiene que ver mucho la presión. Entonces, ese desarrollo matemático que hoy gozamos, porque está todo analizado, es lo que ustedes están viendo, digamos, en la ecuación esta de la pantalla ahora. Así que la entropía de los alrededores va a ser igual al cambio negativo, digamos, de lo que es la entalpía del sistema. Todo eso dividido a la temperatura a la que se encuentra el sistema, ¿no? Entonces, esta ecuación que yo la tengo acá, quiero que la memoricen así visualmente para poder usarla en la filmina siguiente. Entonces, la entropía de los alrededores va a ser igual a menos la entalpía sobre la temperatura. Acá tenemos, por ejemplo, cómo influye esto de la entalpía y la temperatura. En esta columna, en este lado, van a encontrar que la entropía. En este punto, cuando tienen un sólido, van a darse cuenta que la entropía tiene un valor muy bajo. ¿Por qué tiene un valor muy bajo la entropía? Porque cada átomo o molécula, de lo que están viendo acá, está ubicado en un espacio único. ¿Está bien? Y prácticamente no tienen movimiento. Como un sólido, están quietos ahí los átomos. Se aumenta la temperatura, aumenta la entropía, hasta que llega el punto en que este sólido, imaginemos un metal, se funde. Curiosamente se funde a una temperatura determinada. Es decir, va a haber un gran cambio de entropía en este punto, hacia este punto que estoy marcando con el mouse, y ese cambio de entropía justamente es el cambio de entropía de fusión, que ustedes ven ahí, ¿no? Y curiosamente se da a una única temperatura. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a un punto donde el sólido pasa a líquido. Y el líquido, como es líquido, todas sus moléculas no van a ocupar un lugar fijo, como lo hace el sólido, sino que están en constante movimiento. Pero aún así esto no termina ahí, sino que si aumentamos la temperatura, sigue aumentando la entropía, hasta llegar a este punto, donde en este punto pasa a la fase de vapor. Es decir, que a esta misma temperatura hay un cambio entrópico bastante grande y eso, la entropía pasa de estado líquido a estado gaseoso.
Esto, si yo lo relaciono con la ecuación anterior, y vamos a observar que este salto, que ustedes lo observan acá, que la entropía es igual al delta H, delta de entalpía, sobre la temperatura a la que ocurre este cambio de fase. Sobre el anterior. Esto que están viendo acá, esto que están viendo, que lo que vimos recién, va a ser igual a lo que está en el sistema dividido a su temperatura. ¿Está bien? Entonces, a mí puedo calcular la entropía, no sé qué es algo, una medida del desorden lo puedo calcular, calculando la entalpía. En la ecuación anterior, si yo calculo esto, y ya la temperatura la tengo, puedo obtener el valor de la entropía. ¿Cómo se calcula la delta H? Ustedes o recordarán que el año pasado escucharon hablar de una bomba en el sentido de que hay no me acuerdo el nombre del aparato, pero es un recinto que está lleno de agua o de algún líquido específico, en el cual se sumerge estos elementos que van a reaccionar. Entonces, cuando hay una reacción, estos elementos van a tomar, entre comillas, calor del agua circundante, o van a entregar calor al agua que los circunda, y ahí ponemos un termómetro. ¿También? Con la cantidad de masa que tiene el agua y con la variación de la temperatura, yo puedo calcular la entalpía. ¿Está bien? Eso es termométrica, creo que se llama el equipo, bomba termométrica. Con eso ustedes pueden calcular, digamos, la entalpía. A esa entalpía que la calculan con este experimento, la dividen la temperatura y ya tienen la entropía. ¿Bien? Bueno, acá hay unas ecuaciones que son de la termoquímica que vieron el año pasado. Entonces, acá, ¿qué es lo que dicen? Ustedes tienen la entropía del universo, que es la entropía del sistema, más la entropía de los alrededores. Para que sea un proceso espontáneo, tiene que ser mayor que cero. Esto que ustedes están viendo, sí, esto que ustedes están viendo, la entropía de los alrededores, que es esto que está acá, la van a cambiar por esto, que esto ya tiene un valor numérico, tiene un ensayo y lo pueden calcular. Obviamente no van a hacer ensayos porque ya están todos los apéndices al final del libro, ¿no? Ya lo tienen. Entonces, eso lo ponen acá. Lo único que van a hacer acá, como está explicado acá, lo multiplican por t. Multiplican t acá. Esto que está acá lo ponen de este lado y la del sistema lo ponen acá del otro lado. Lo único que van a hacer ahora es multiplicar por -1 para variar esto que está acá, ¿no? Entonces, si antes estaba por allá, es mayor que todo esto, lo multiplican por -1, ahora es menor que todo esto. Si ustedes se fijan acá, que este cambio del universo, a mí no me interesa, porque es lo que libera el sistema y lo recibe los alrededores. Entonces, lo que sí me interesa a mí es lo que pasa en el sistema. Entonces, si ustedes se fijan al inicio de estos pasajes de términos, tienen sistema y alrededor. Y al finalizar solamente tienen sistema. Entonces, esta ecuación a mí me permite analizar solamente en el sistema. Que eso es lo que me interesa a mí. Entonces, la energía libre de Gibbs, que ahora viene su expresión, va a ser esto justamente. Todo lo que es entalpía del sistema y entropía del sistema. Entonces, esas dos variables, yo las junto y la voy a llamar energía libre de Gibbs. Esta ecuación establece que para un proceso que se lleva a cabo presión constante y temperatura T, si los cambios en la entalpía y en la entropía del sistema son tales que el delta de entalpía menos la temperatura multiplicada por el delta de entropía del sistema es menor a 0, el proceso es espontáneo. O sea, si esto es menor a 0, que es esta G, el cambio de energía es menor a C, menor a 0, el proceso es espontáneo. Bueno, ahí lo tienen, energía libre de Gibbs. Tienen lo que puede ocurrir, que sea menor a 0, espontáneo, que sea mayor a 0, no espontáneo, y cuando sea igual a 0, el proceso está en equilibrio. Ustedes habrán visto el año pasado
que como estos son procesos y nadie les puso un número, entonces en algún momento hay que ponerle un valor. ¿Está bien? Entonces se hace una convención, que ustedes están viendo acá arriba, convenciones para estados estándar, en las cuales el gas, si tratamos de gases y esta presión de una atmósfera, bueno, ese es el punto, digamos, cero. ¿Eh? El líquido tiene que ser líquido puro, el sólido, sólido puro. Para los elementos siempre cero, porque ya existen desde sí, digamos, no hace falta ninguna reacción, existen así. Si hay una dilución, tiene que ser concentración molar. En el caso del líquido puro y sólido puro, no existen, porque hay un poco los líquidos puros y sólidos. ¿Sí? A eso también le ponemos el valor de cero. Y en esta, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver los calores molares, ustedes qué es lo que tienen que hacer. Es encontrar la entalpía de fusión, que eso está en tablas. Para el agua vale 6. Se necesita esta cantidad de calor para pasar de un estado al otro. Para el mercurio también. Para el metano también. ¿A qué temperatura de fusión ocurre el agua? Todos lo saben, 0 grados. La del mercurio menos 39 y metano menos 183. Bueno, entonces ahora esto tiene importancia cuando nosotros, esto de la energía libre de Gibbs, sus fórmulas, tienen importancia cuando empezamos a hablar de solidificación. ¿Saben? Todo va dirigido a lo que es solidificación, o en su defecto, fusión. Cuando está en el estado sólido y pasa a líquido. Dice, transiciones de fase, 2 puntos, solidificación. A la temperatura en que ocurre una transición de fase, el punto de fusión o solidificación, el sistema está en equilibrio, delta igual a G. Por lo que la ecuación de energía libre queda que la entropía, la misma de hace rato, es igual a la entalpía sobre la temperatura. Ese es el punto de equilibrio. Ustedes también en este preciso momento, que por ejemplo, para el caso del hielo que va a pasar a agua, es 6010 Joule mol dividido la temperatura en Kelvin, le da 22. Pero si pasan de agua al hielo, obviamente va a ser negativo. Y bueno, y ahí está el videito que les hice ver, ¿no? Ustedes pueden verlo ahí. Bueno, entonces, cuando hablamos de energía libre de X, a mí me permite hablar ya sea de la entalpía y de la entropía, pero con una sola variable, que es esta variable de energía libre de Gibbs, que va a juntar las otras dos variables para referirnos a una sola. Bueno, la temperatura ya la saben. En el caso de la entalpía, como yo les había mencionado, casi siempre se habla de P por B. Cuando es un sólido o un líquido, la variación de volumen, o sea, prácticamente cuando varió P, se varió la presión, el líquido no sufre ni contracción ni expansión, y el sólido tampoco. Entonces, ese valor de volumen, cuando hay un cambio entrópico, prácticamente es cero. ¿Por qué? Porque no hay volumen. Entonces, para los fines ingenieriles, directamente la entalpía vendría a ser igual a la energía interna. Entonces, para las fases condensadas me refiero a líquido y sólido, ese producto de P por B es 0 y por tanto la entalpía es igual a la capacidad calorífica por la temperatura. Bueno, cuando hablamos justamente de energía libre de Gibbs, siempre van a aparecer estados metaestable y estable. El estado metaestable es aquel, como ustedes vieron, que el agua estaba en fase líquida, pero a menos 18 grados, si no me equivoco, o 23 grados, no me acuerdo lo que decía el video, ¿no? Está en equilibrio, pero es metaestable. Entonces un pequeño golpe va a hacer que el agua, bueno, pase directamente a esa temperatura, un estado más estable que es el estado sólido.
Bueno, y acá tienen quiero que me presten atención un ratito, porque estas gráficas por ahí después uno pregunta, qué sé yo, y es como que les cuesta. La energía libre de Gibbs, esta G, si la dibujamos en función de la temperatura, a medida que aumente la temperatura, va a tener una pendiente negativa. Ustedes saben que hay un signo negativo ahí. Y de este lado, que es una temperatura TM, la temperatura melting, que es la de fusión. Para el caso especial del agua, que vendrá a ser TM igual a 0 grados centígrados o 273 Kelvin, una temperatura mayor siempre van a estar en el lado del líquido, o sea, el líquido es estable, y una temperatura menor vendría a ser el sólido va a estar estable. Entonces ustedes van a dibujar la energía libre de Gibbs para el sólido y la energía libre de Gibbs para el líquido. ¿Por qué tenemos dos curvas? Porque el CP, que es la capacidad calorífica, es distinta para cuando el agua está en estado sólido y es distinta para cuando está en estado líquido. ¿Me explico? Porque son dos fases distintas. La capacidad calorífica para el hielo es tal y la capacidad calorífica para el agua es tal. Por eso ustedes cuando quieren congelar, es mucho más fácil congelar que descongelar. ¿Está bien? Porque tienen distintas capacidades caloríficas. El hielo tiene una capacidad calorífica distinta a la del agua. El agua tiene 1 y el hielo tiene 0,4 si no me equivoco. Entonces, por eso tienen dos curvas. El sólido va a tener una curva y el líquido va a tener otra curva. Como habíamos dicho en la figura anterior, que siempre se respetaba el estado más estable, entonces el estado más estable es esta, que ustedes van a ver que esta curva, el estado es la del sólido, ¿no? Esta curva es la del sólido. Si yo me paro en cualquier punto a una temperatura inferior a la temperatura o congelamiento del agua, en función o congelamiento del agua, siempre esta es más estable y esta que está arriba es metaestable. Pero si yo paso esta temperatura, la supero, estoy en este rango 10, 15, 50 grados, la temperatura más baja es la del líquido y la temperatura metaestable es la del sólido. Siempre, casi siempre, digo casi porque a lo mejor aparece algún metal, qué sé yo. Entonces, el 99,9999% todos los metales, cuando llegan a su temperatura de fusión, pasan de estado sólido a estado líquido. Lo inverso, es decir, de líquido a sólido, no. Siempre hay que bajarle más la temperatura para que el sólido pase finalmente, el líquido pase finalmente a sólido, ¿no? Así como lo vieron con el agua. El problema es que los metales no tienen 42 grados o 18 grados, tienen cientos de grados. Entonces, procesalmente es difícil. ¿Está bien? Pegarle un golpecito, digamos, como se vieron en la botella. No es viable. Vamos a aprender que hay una técnica para solidificar más rápido. Bueno, y en el caso de la figura de la derecha, ustedes ahí tienen entalpía. También van a tener, en este caso, la entalpía del líquido, que está punteada, que están viendo, y una del sólido que están acá. Entonces ustedes ven que la entalpía, por ejemplo, del sólido va creciendo a medida que aumenta la temperatura. Esto no lo vean porque ese valor está erróneo. Sigue aumentando la temperatura, hasta que llega a la temperatura de fusión. Cuando llega a la temperatura de fusión, va a pasar de hielo a líquido. Y de ahí continúa subiendo. Esa L que ven ahí es el calor latente de fusión. ¿Qué es el calor latente de fusión? Es la energía que requiere una sustancia para pasar de un estado al otro estado, del sólido al líquido. Y curiosamente eso se da a una única temperatura, ¿no? Siempre hablo de la otra variable es la presión, pero siempre se mantiene constante a una atmósfera. Entonces ustedes cuando escuchen el calor latente de fusión es lo que ustedes están viendo como un cambio de fase que el sistema entrega o libera calor.
Y después el otro, que es el de la entalpía, digamos, ese va a ir aumentando a medida que aumente la temperatura. Uno lo hace a temperatura constante y el otro a medida que hay una variación de temperatura. Acá, antes que veamos lo que es la fuerza impulsora, ustedes van a ver que si yo estoy acá, en el caso del agua líquida, a menos 18, yo le doy, entre comillas, un golpecito, una agitación, y esto va a pasar al estado de menor energía, que es el estado sólido. Ahí el sistema entregó energía a su medio ambiente, es decir, las moléculas estaban tan frías en estado líquido que cuando se transforman al estado sólido, esa transformación hace que se entregue al sistema energía, calor. Pero el alrededor está tan frío que no le afecta y el alrededor también se congela. Entonces, ¿cómo se le ve con ecuaciones? Y la ecuación que ya vimos hace rato, que era delta H menos T por delta S, ese M es de melting, de fusión. Ustedes además sabían por otro lado que el delta de fusión era la entalpía de fusión sobre la temperatura de fusión. A este delta H le designamos la letra E, la de latente. Y una vez teniendo esto, la podemos introducir acá. Esto, bueno, sigue siendo L, que lo habíamos definido. T sigue siendo T, el calor latente divide la temperatura de fusión. Juego un ratito con esas ecuaciones, no es difícil de analizarlo, y llego a esta expresión que está acá. Que el calor latente va a ser igual a la entropía por el subenfriamiento. Este subenfriamiento es lo que se ve acá. Es decir, cuán alejado estoy de ese punto de congelamiento, de fusión. ¿Por cuántos grados me alejo? Y yo mientras más me aleje, o sea, mientras haga 18, 23, 24, 25, 42 bajo cero para el agua, este distanciamiento en medio lógico va a hacer que el agua se congele más rápido. Ahí también ustedes hablaron, en el video se dice de que una botella tenía más impurezas que la otra, y las impurezas juegan un papel importante, porque si tiene impurezas, se solidifica más rápido. Si es pura, bueno, puede llegar fácilmente a 42. ¿no? En el caso de los metales, se cumple exactamente lo mismo. Entonces, cuando en el examen, cuando vengan a rendir, si es que no promocionan la materia, y uno le pregunte, ¿cuál es la fuerza impulsora de solidificación? Ustedes tienen que responder el delta T, el delta de subenfriamiento. ¿Quedó clarito eso, chicos? ¿Puedes repetir? Cuando en un examen le pregunte cuál es la fuerza impulsora de solidificación, ustedes me tienen que contestar el delta T, el delta de subenfriamiento, que es este de acá. Este punto hacia una temperatura menor que esta de acá. Entonces tienen esa ecuación en la cual la delta G, la energía libre de Gibbs, va a estar en función del subenfriamiento. Dice la solidificación de un metal es una reacción exotérmica y por lo tanto es menor. Es menor a cero, ¿no? Es negativo. Como delta T es positiva, garantiza que el delta G sea menor a cero, que es lo que habíamos visto nosotros. La fuerza termodinámica impulsora de la transformación de líquido a sólido, delta G, crece cuando incrementa delta T. Es una cosa lógica, ¿no? Más pongas frío en el freezer, más rápido se va a transformar en sólido. Bueno, y acá llega el tema un poco más de los metales. Ustedes están viendo dos gráficas, una que es de un elemento puro, de abajo, y el otro que puede ser una aleación. Entonces yo se los voy a leer y ahora sí tienen que prestar atención, porque tema que muchos por ahí lo saben, pero se les dificulta
explicar. Chicos, y una cosa más, todos se pusieron presentes, no pusieron el legajo, ¿no? Hola. Sí, profe. Sí, sí. Dale, dale. Bueno, acá hay una gráfica en la cual es la temperatura en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo, la temperatura disminuye de nuestro metal. Ahora yo voy a hablar un poco más del metal y no del agua. Es básicamente lo mismo, es un proceso, pero bueno. Entonces yo estoy en el punto A y empiezo a bajar la temperatura hasta que llego a la temperatura de fusión o de congelamiento. No obstante, el agua sigue siendo agua o el metal sigue estando en estado líquido y yo sigo enfriando hasta llegar al punto C. ¿Está bien? Desde el punto A al B es un enfriamiento común del líquido. Desde el punto B hasta el punto C se llama subenfriamiento. Ese subenfriamiento, mientras mayor sea, mayor me va a favorecer para que el metal líquido pase a metal sólido. Desde el punto C al punto B ocurre este cambio de fase y dice este proceso se conoce como recalescencia. Punto C a punto D. El metal continúa solidificándose a una temperatura constante de solidificación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que de C a D, las moléculas que están moviéndose constantemente en estado líquido empiezan a, entre comillas, a calmarse y a posicionarse en lugares específicos del sólido. ¿Está bien? Ese posicionamiento, esa energía que cada vez disminuye, esa energía cinética que se disminuye porque las moléculas en el líquido están en movimiento y en el sólido están estáticas, esa energía se la entrega al sistema, alrededor de ellas, digamos. Pero es tan poco que el alrededor también se va a congelar, se va a solidificar en algún momento y toda esa energía no va a cubrir para que vuelva en estado líquido. Y va a seguir congelándose del D hasta el E, vendrá a ser que todo el sistema se congela o todo el sistema se solidifica. Del punto D al E es cuando uno le golpea la botella y la botella pasa de ser transparente a ponerse color blanco hielo, ¿no? Y después sigue su transformación. A mí este punto C, que es muy bajo, procesalmente, como ingenieros, a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque yo gasto energía y también tiempo. Entonces, para mí lo ideal sería como esto de acá, que yo voy enfriando y apenas llegue a la temperatura de fusión, empiezo a solidificar. En el caso de esta de acá abajo, se trata de un elemento puro o en el caso que esté bien inoculado. ¿Qué quiere decir inoculado? Ahí en el Smith ustedes van a ver que hace un comentario de que tienen que solidificar aluminio y le tiran partículas muy finas de silicio. El silicio funde como a los 3000 grados más o menos y el aluminio a los 600 y creo que eran 600 grados, me acuerdo, una temperatura bastante baja. Entonces, para que se funda rápido, para que se solidifique rápido, perdón, se le agrega silicio. Esto hace que el silicio actúe como puntos iniciales de la solidificación, para que el silicio no tenga su enfriamiento y se empiece a solidificar lo más pronto posible, ¿no? Esas serían las dos gráficas que hay que ver. Bueno, chicos, yo no me quiero adelantar mucho al otro curso. Yo en el otro curso dejé acá en solidificación homogénea. Así que con ustedes también voy a dejarlo acá, ¿no? Yo no sé si han tenido dudas en esto, en el desarrollo de estas ecuaciones, me parecen complicadas. Si quieren les hablo un poco más del concepto. Creo que ya también está claro. No sé si alguien tiene una duda, me pregunta y charlamos un ratito más, ¿no? Con tal ya todo el mundo se ha puesto presente.
Por mi parte no hay dudas, profe. Muchas gracias.